Abran sus Biblias en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento antes de Pedro, después de Hebreo. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11 dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Vamos a hablar sobre el valor de la paciencia. Este mensaje está marcado con el número 1829. Es algo que a la gente no le gusta mucho. Hay mucha gente que no le gusta que le hablen de paciencia, y mucho menos tener paciencia. La vida, yo no sé si usted se ha detenido a pensar, si no lo había hecho, hágalo a partir de ahora. Cómo la vida ha ido cambiando. La gente dijo que con la pandemia aquella, el mundo iba a cambiar. El mundo vive cambiando. Por ejemplo, el ascenso de velocidad. Porque la gente no quiere esperar. Comenzamos caminando a pie. Nos encontramos que lo hacíamos muy despacio. Luego inventamos dominar al caballo para que nos lleve, al burro, al camello, y entonces nos movíamos con más rapidez porque necesitábamos avanzar. Luego llega el tiempo, y estamos hablando de alrededor de 4 o 5 mil años antes de nosotros. El caso de los sumerios, cuando descubren, oiga qué invento, la rueda. Parece que no fue gran cosa, pero cuántas cosas se han montado sobre la rueda y cuántas cosas se han logrado. No hubiera carro, no hubiera coche, no hubiera nada de eso si no hubiera rueda. Entonces inventaron la rueda, inventaron los carruajes. Nosotros le llamamos coche muchas veces, tirado por animales. Todo esto para caminar más rápido, porque necesitaban ahorrar tiempo. Pero más adelante, siglos después, vinieron los que inventaron la fuerza automotriz, y a esa rueda le pusieron una pequeña carrocería, 4 ruedas y un motor. Y ahora ya no es de acuerdo a la velocidad del caballo, sino del motor. Vino el barco, vino el vapor, vino el tren, que es más rápido. Y luego, no conforme con eso, vino el avión. Y ahora no caminamos ni corremos, ahora volamos. Porque no tenemos tiempo y hay que ahorrar tiempo. Hay que acortar distancia. Se ha oído con mucha frecuencia la frase: el tiempo es oro. Y es verdad. A veces el tiempo vale más que el oro. Tenemos, por ejemplo, que no solamente en la movilidad
estamos manifestando nuestro desespero, sino que hasta en la comida, en la cocina, el microondas. Inventamos el microondas para cocinar la comida rápido. Pero también en las empresas, la automatización de la maquinaria, que las máquinas trabajan mucho más rápido y no se cansan que nosotros. Todo apunta a que no podemos esperar. No podemos esperar. La gente lo quiere todo ya, al instante. Hoy la paciencia no existe. Todo rápido. Comida rápida. Dinero rápido. Eso es un gancho. Eso es un gancho, eso de dinero rápido. Porque mucha gente quiere llegar a rico joven. Siempre le he dicho a las muchachas, cuando llegan esos galanes que disponen de fortunas, 25 años y que tiene una fortuna que no la puede calcular, ahí hay problema. A menos que no sean del papá, ahí hay problema. Porque el tiempo no le da para haber acumulado, por inteligente que sea, el tiempo no le da para haber acumulado fortuna, a menos que haya tenido un golpe de suerte instantáneo. Pero la gente quiere dinero rápido, por eso las drogas han tenido tanto éxito. Porque la gente busca dinero rápido, todo rápido. No tenemos tiempo para nada. Sabe que muchos por haber querido llegar tan pronto no han llegado. Se han quedado en el camino. En estos versículos que hemos leído, del 7 al 11, 4 versículos, la palabra paciencia está 5 veces. 5 veces en diferentes aplicaciones está la palabra paciencia. Y nosotros tenemos que hacer un ejercicio y pensar un poquito acerca de qué entendemos por paciencia, cómo podemos definir paciencia. Hubo un sabio campesino que dijo que la palabra paciencia era una palabra compuesta de 2 palabras, paz y ciencia. Ciencia con paz. Pero eso es una forma de ver la vida. Pero paciencia es una virtud, en primer lugar. Es una virtud que nos permite esperar y mantener el control sin protestar. Usted está esperando la guagua o el metro y el metro quedó de llegar en 10 minutos y van 20. Usted está ahí porque no se puede ir, tiene que esperarlo. Pero usted está, se come las uñas. Eso no es paciencia. Paciencia es esperar con control de la situación. Sin protestar. Porque algunos empiezan a echar chispas, a echar maldiciones. ¿Qué es lo que le pasa a este bendito guagüero? ¿Qué es lo que le pasa a estos aparatos? Si no sirven, que los boten. Empiezan a pelear con ellos mismos. Entonces, paciencia es la virtud que nos permite esperar y mantener el control. Tranquilo. Eso es una definición de paciencia. Otra definición de paciencia es capacidad para soportar dificultades hasta lograr un objetivo. Voy a subir el Pico Duarte. Calculo que en 4 horas yo lo subo, pero van 5 y no he subido. Entonces soporto, enfrento las dificultades hasta alcanzar el objetivo propuesto. Sin desesperarme, sin maldecir, sin pelear. Eso también es paciencia. Paciencia también es constancia. La paciencia es constancia porque se opone al mal y a pesar de sufrir, no deja de dominar por él. No deja de hacer lo que tiene que hacer. Es una constancia
que se opone al mal. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Debo dejar esto porque no me dio resultado cuando estoy convencido que es lo que corresponde? O sea, cuando uno ve que el mal o la maldad o las contrariedades lo tratan de ahogar, sabiendo uno que está en lo correcto, el diablo le dice, deja eso. Haz lo mismo que hacen los otros. Pelea, insulta, reclama. No, paciencia es constancia, opuesta al mal. Y a pesar de sufrir, no nos dejamos dominar por el sufrimiento ni por la desesperación. Decía el gran Aristóteles que paciencia es la virtud que nos permite el equilibrio entre emociones extremas. Otra definición es virtud de saber sufrir y tolerar situaciones contrarias con fortaleza y sin lamento. Y de eso sabían mucho los espartanos. Aquellos soldados espartanos eran muy diestros en ese tipo de paciencia. Y paciencia en el cristiano no es pasividad ante el sufrimiento. A veces lo definen como una resignación. Como no tengo nada que hacer, aguanto. O sea, paciencia no es aguantar. No es que yo me resigno al mal. No es que yo decidí aguantar cajeta porque no tengo alternativa. No. Para el cristiano, paciencia es tres cosas por lo menos. Es confianza. La confianza como producto del conocimiento y experiencia con Dios. Repito, confianza como producto del conocimiento y de experiencia con Dios. Ya yo conozco un poquito a Dios. Como dijo el cantor, cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Aleluya. Pero eso lo sabe el que conoce a Dios. Eso lo sabe el que ha tenido algún tipo de experiencia con Dios. Usted dice, de peores que esta me ha sacado Dios. ¿Por qué me voy a desesperar? Para el cristiano eso es paciencia. No es que es un tonto que aguanta golpe. No. Es que sabe que detrás de ahí hay un Dios. ¿Y por qué voy a pelear y a resolver yo si sé que alguien más poderoso que yo lo va a hacer? Usted tiene un impertinente como esposo, como esposa, o como vecino, o como familia, y usted no puede con él. ¿Qué usted va a hacer? ¿Meterlo preso? ¿Mandarlo a matar? No. Ore y espere. Y como usted conoce a Dios, usted aguanta un poco. Porque usted sabe que lo que viene atrás es mejor. Eso es paciencia para el cristiano. Otra definición de paciencia para el cristiano es fortaleza. Para aceptar con serenidad el dolor y la prueba como parte del proceso. Porque uno sabe que cuando está pasando por una crujía y le sirve a Dios, cuando uno ve que está pasando por momentos difíciles, pero uno le sirve a Dios, uno descubre, uno conoce que se trata de un proceso, que lo están puliendo, que lo están arreglando, apretando. Bendito el nombre de Jesús. Eso es como los ebanistas o carpinteros que trabajan con madera. Agarran ese pedazo de roble o de cualquier otro tipo de madera, medio torcido con algunas protuberancias, pero a base de cepillo, serrucho y una serie de instrumentos, le va quitando las irregularidades y cuando termina su trabajo hace un tremendo mueble
Y usted dice, eso lo sacaste tú de aquello. Pero antes del mueble bello, precioso y caro, era un tronco que nadie le hacía caso. Y así el Señor nos agarra a nosotros en la vida, en el campo de la vida, nos agarra vuelto un disparate, torcido por todas partes, con totumas y protuberancias por doquier, con irregularidades, con defectos. Entonces Dios comienza un proceso de aclimatación, de adecuación, de cotejo, y le quita y le pone y le quita y le pone y endereza aquí y rompe aquí. Y mientras usted está en ese proceso, aleluya, necesita fortaleza para aguantar, porque usted sabe que después de ese proceso viene la gloria. Lamentablemente hay muchos que en el proceso fracasan, no aguantan el proceso, pero nosotros lo recibimos como parte del proceso. Y si usted se pone a hacer un estudio, todos los cristianos hemos pasado por cosas de esas, todos. Y el que no ha pasado o le está por llegar o no es cristiano. Y en tercer lugar, para el cristiano, paciencia es entender que su ausencia a errores nos lleva a errores irreparables. Nosotros tenemos que entender que la falta de paciencia nos puede conducir a cometer errores irreparables. Usted tiene, todo el que tiene hijos ha tenido algún hijo necio. Hay mujeres que a veces cogen la cuerda con los niños. Mientras hay madres que lo saben manejar con cariño y con amor y con paciencia, esperan que el muchachito desarrolle y se arregle, pero hay otras que no. Hay otras que pierden la paciencia y cogen el zapato y se lo tiran. Y a veces zapato de taco. Y el diablo agarra el zapato y lo voltea para que sea el taco que le dé ahí. Y hay madres que han matado a su hijo por un arrebato de impaciencia. Entonces, la ausencia de paciencia nos lleva a cometer errores graves. Hay personas que han matado a otra persona, a veces en el tránsito, porque han perdido la paciencia. No, es que yo pierdo la paciencia. No la puede perder, porque después es peor. La Biblia habla de la paciencia en 5 de Gálatas como uno de los frutos del Espíritu. En otras palabras, la paciencia es algo con lo que Dios nos premia. Y el valor de la paciencia no tiene número. ¿Cuánto vale un jarro de paciencia? Hay gente que necesita quintales, furgones, porque hay gente que no conoce la paciencia. Y hay gente que está en la cárcel por falta de paciencia. Hay otros que están pobres por falta de paciencia. Hay otros que están enfermos por falta de paciencia. Pero es irremediable porque ya el problema llegó y no da hacia atrás. En la Biblia hay ejemplos, muchos ejemplos. Uno de los más mencionados es Job. Frente a la adversidad en el capítulo 1:21. Dice él, cuando le llegan todas las informaciones catastróficas que a cualquiera lo vuelven loco, o se pega un tiro o se ahorca porque dice, ¿para qué quiero la vida? Cuando usted después de años de trabajo, de haber soportado situaciones para ganar una posición social o una posición económica, de repente lo pierden en cuestión de horas. Y usted ve cómo el emporio se desborona, se fracasa como si fuera un terremoto y se derrumba todo.
Pierde los hijos, pierde el ganado, pierde todo, pierde las tiendas, pierde la esposa, pierde todo. Y cuando ve que todo va quedando en nada, entonces él se destapa con el versículo 21 del capítulo 1. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. ¿Usted cree que un ignorante dice eso? Decíamos ahorita que la cuestión de la paciencia para el cristiano es una cuestión de conocimiento y confianza. Si Job no conoce a Jehová, no dice eso. Pero él sabía que detrás de esa desgracia estaba la gloria de Dios. Entonces el hombre o la mujer que tiene paciencia soporta con estoicismo, tranquilo, con fortaleza, todos los inventos y todos los ataques del mundo. Desnudo salí del vientre de mi madre. Todos salimos desnudos. Esto quiere decir que vinimos sin nada. Esto quiere decir que hasta el pinto que tiene la mujer puesta en la cabeza es ganancia. Porque vinimos sin nada de nada. Todo lo que hemos conseguido se lo debemos a la gracia de Dios. Alguien dirá, no, fue mi trabajo. ¿Y quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la oportunidad? ¿Quién te dio la inteligencia para ver que ahí podía hacer dinero? Entonces cuando terminamos el recorrido, terminamos en Dios. Entonces Job supo desde el principio, yo salí desnudo. Todo lo que he acumulado, todo lo que he conseguido, lo encontré aquí. Y cuando me vaya, me voy desnudo también. Y aunque me vaya con ropa, la ropa se pudre y se quede, yo sigo. Entonces todo lo que tengo Jehová me lo dio. Y si Jehová me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Hay que tener un conocimiento muy profundo de Dios para uno expresarse de esa manera, con esa seguridad. Por eso es que necesitamos conocer a Dios. Porque, hermanos, hay situaciones en la vida que vuelven loco a cualquiera. Mire los casos que han pasado, como el ejemplo de San Cristóbal. Usted sabe la gente que perdió todo lo que tenía, incluyendo su familia. Cualquiera se vuelve loco. Cualquiera pierde el juicio ante situaciones que se presentan en la vida diaria. Entonces, si uno no conoce a Dios, hace cualquier disparate. Pero cuando uno conoce a Dios, sabe que Dios es soberano y Dios puede hacer y permitir con propósito definido, porque Dios tiene propósito en todo lo que hace. Otro ejemplo está en el caso de David. A David van, un profeta del cual nadie dudaba, con un cuerno de aceite y lo unge. Dentro de sus 8 o 10 hermanos, el último, el más pequeño, el olvidado, el que estaba en el campo atendiendo las ovejas, que el papá ni lo tenía en cuenta, lo mandan a buscar y el profeta dice, este es el hombre que Dios elige como rey de Israel. ¿Ok? ¿Y cuántas cosas pasaron de ahí hasta cuando él se puso en el trono? Después que fue Dios que me lo dijo. No fue un hombre, no fue una elección que hicieron y me la robaron. No, fue Dios. Pero ¿qué hizo David después que le ungieron como rey? Se fue al campo a atender ovejas. Siguió su trayecto, su trabajo normal, así, atendiendo a sus ovejas, buscándole pasto. Y cualquiera dice, pero ¿y entonces? Y problemas y dificultades y obstáculos, el rey le cae arriba, Dios lo lleva al palacio para que vaya instruyéndose en el manejo de la cosa pública, y el rey se la coge con él, le tiró hasta la lanza y por poco lo mata en 2 o 3 ocasiones.
Pero ya David estaba ungido como rey. ¿Y por qué no se desesperó y arrebató el reino? Esto es mío, me lo dio Jehová. El mismo que había ungido a Saúl fue el que ungió a David. Y el último es el que gana. Porque si Dios ungió a David después de Saúl, es porque ya el de Saúl no valía. Pero David sabía eso. ¿Y qué hizo David? Versículo 1 del capítulo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. O sea, cuando este hombre tiene esa calidad de paciencia, es porque hay una experiencia, un conocimiento de Dios. Es muy difícil tener paciencia sin conocer a Dios. Y es muy difícil vivir la vida en paz si no hay paciencia. Porque usted cualquier cosa lo pone loco. Entonces David supo esperar. Porque él sabía que quien lo había ungido había sido Dios. Y que Dios no se ande equivocando. Era cuestión de esperar su turno, que es lo que a la mayoría de la gente no le gusta. Por eso se hacen los entaponamientos en el tránsito. Por eso muchos accidentes. Porque la gente no quiere esperar. Se quiere ir delante. Ve un huequito y se mete allá adelante. Y le corta el paso al que viene en todo su derecho. Y ahí se forma una trifulca. Por falta de paciencia. La gente no quiere manejar la paciencia. Cristo, en el capítulo 21, 19 de Lucas, cuando está hablando de las calamidades del último tiempo, que son parte de este tiempo, cuando muchas maldades, muchos crímenes, muchos robos, mucha cosa mala, muchas injusticias se iban a multiplicar, Cristo dio un consejito en ese versículo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El que ve la delincuencia, el que ve la violencia en la calle y en todas partes, las injusticias, el que ve los abusos, el que ve el engaño, el que ve la mentira como florecen en este tiempo, se desespera y quiere romper y acabar con todo. Entonces el Señor dice, sin obviar la realidad que tenemos, no podemos resolver los problemas del mundo. Yo no puedo salir a resolver el problema de Haití, ni de República Dominicana, ni de Cuba, ni de Venezuela. Yo no puedo resolverle el problema ni siquiera a una familia. Ahora, ¿qué yo puedo hacer para sobrevivir y no perder también mi alma? Porque hay quienes tratando de resolver el problema no lo resuelven y pierden su alma. Lo pierden todo. Entonces el Señor dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En ese tiempo terrible, cuando nadie tiene control de sí mismo, el Señor nos manda a modificar nuestro carácter. No porque yo soy así, no, tú no eres así. Tú puedes cambiar eso. Con la paciencia es la única arma que nos garantiza a nosotros ganar nuestras almas en este tiempo. En Hebreos 10:36 habla de la paciencia como perseverancia. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, hay tres cosas aquí en este versículo. Paciencia, voluntad de Dios y promesa. Es necesario la paciencia ¿para qué? Para que habiendo hecho, o sea, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Dios me ha prometido algo. A cada uno Dios le pudo haber prometido algo, pero a todos nos ha prometido nos ha hecho una promesa global, salvación eterna, vida eterna y demás. Pero ¿qué pasa? Dice el apóstol que yo necesito paciencia
para después de hacer la voluntad de Dios, obtener la promesa. O sea, no basta con hacer la voluntad de Dios si no tengo paciencia. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer la voluntad de Dios 5 años y después pierdo la paciencia y daño todo lo que hice lo daño. Entonces yo primero tengo que tener paciencia, hacer la voluntad de Dios para alcanzar la promesa. Todos, aunque no la practiquemos, todos conocemos la voluntad de Dios. Todos los amigos y hermanos que me escuchan están conscientes de qué quiere Dios con ellos. Saben que la vida que están llevando es buena o es mala delante de Dios. Ahora, después de usted conocer la voluntad de Dios y usted saber lo que Dios quiere y usted estar practicando la voluntad de Dios, si no tiene paciencia lo pierde. Porque usted dice, estoy cansado de esperar. Dios me dijo que me iba a dar mi casa. Pero hace 5 años que me lo dijo. Y ya fulanito que no soñaba en eso la tiene. Y yo estoy sirviéndole a Dios. Y yo estoy agradando a Dios. Y yo no ofendo a Dios. Entonces es necesario, además de hacer la voluntad de Dios, tener paciencia para alcanzar la promesa, para obtener la promesa. Y dice en el versículo 1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay gente que se cansa. Tengo tantos años de convertido. Muchas mujeres le ha pasado eso. Se convierten y la gente le dice, bueno, dice la Biblia, que tú entregas tu vida a Cristo y tú y tu casa serán salvos. Y usted se convierte, tiene un esposo borrachón, abusador, maltratador, incrédulo, soberbio. Y usted está creyendo que se va a convertir al otro día. Y usted está orando y usted está buscando de Dios y usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted está creyéndole a Dios. Y usted dice, pero ya yo estoy cansada de ayunar, de orar, de comportarme correctamente. Entonces dice la Biblia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No dice cuántos kilómetros tiene la carrera. Aleluya. La tenemos por delante. Hay gente que se convierte hoy y el año que entra toda su familia le sirve a Cristo. Pero yo he conocido casos de mujeres que se han convertido y a los 20 años se convierte el esposo. Cuando ella estaba a punto de zumbarlo. Esto no se arregla con nada. Es necesario que corramos, no solo que corramos con paciencia. Y eso no solo pasa en la vida cristiana a nivel de salvación, a nivel ministerial. Hay pastores, hay ministros, evangelistas, hay cantores, hay hombres que han querido dedicar su talento, su conocimiento a Dios y servir en algún ministerio y están esperando una promoción de parte de Dios. Y tienen tantos años y ven que otros que comenzaron último están delante. Y uno dice, bueno, pero conmigo no hay nada. Parece que Dios se olvidó de mí. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo dijo en la parte final de su vida y su ministerio, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He acabado la carrera. O sea, he estado firme hasta el final. Porque el que tropieza y se cae, fracasa. Hay que mantenerse firme corriendo esa carrera hasta el final, porque de lo contrario fracasamos. Ahora, la principal razón
de la paciencia, la importancia real de la paciencia, es la que considera el apóstol Santiago aquí en los versículos 7 al 11 del capítulo 5. Tengan paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Le pone fecha o le pone término. O sea, no es, yo no debo tener paciencia hasta que yo quiera, o hasta que fulano o fulana me diga o me exija. Para fines de salvación, yo escuché una vez un predicador o un hermano puertorriqueño que él dijo, yo no sé si era lamentándose, pero lo dijo. Él dijo, hace 23 años que me entregué a Cristo. Y cuando me entregué a Cristo lo hice porque me dijeron que Cristo venía pronto. Y todavía no ha venido. Yo digo, varón, lo que pasa es que son dos cosas que pueden venir. Puede venir Cristo y puede tú irte. Cualquiera de las dos cosas para los efectos es lo mismo. Entonces, el apóstol nos habla claro. Hermano, tengan paciencia, no hasta que ustedes se cansen. No hasta que la esposa diga o el esposo diga o la mamá o el papá, no. Hasta la venida del Señor. O sea, yo estoy en posición de espera, en waiting. Yo estoy esperando. ¿Hasta cuándo? Hasta que suene la trompeta. Estoy cansado de soportar las impertinencias de los impíos. Tienes razón. Estoy cansado de soportar tanta mentira y tanta vacuencia que hablan los políticos. Tienes razón. Estoy cansado de tantos jóvenes malos que no quieren ni trabajar ni estudiar. Tienes razón. Pero usted no tiene que perder la paciencia por eso. Usted tiene que seguir aguantando. Aleluya. ¿Y hasta cuándo, hermano? Hasta que Cristo venga. Bendito el nombre del Señor. Miren ustedes, miren el ejemplo que pone el apóstol. Mirad cómo el labrador o el agricultor espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hay diferentes tipos de frutos. Unos se cogen 3 meses, otros cogen 6, etcétera. A uno le conviene una cantidad de agua, a otro. Pero cuando el agricultor siembra, él depende de la lluvia. Y fíjense cómo dice aquí, el labrador espera el fruto de la tierra, aguardando ¿con qué? Con paciencia. ¿Hasta cuándo va a esperar? Él le puede dar una orden a las nubes para que vengan con agua. ¿Hasta cuándo la voy a esperar? Traigan agua ya. No. Él tiene que aguardar con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y recordamos que paciencia es la virtud que nos permite esperar y mantener el control. Hay algunos que dicen, bueno, como no llueve, yo le voy a pegar fuego a esto. Eso no es paciencia. Es una capacidad para soportar las dificultades hasta lograr el objetivo. O sea, el agricultor tiene que esperar hasta alcanzar la cosecha. Tiene que hacer lo que pueda y revolver a hacer y volver a sembrar hasta lograr su objetivo con paciencia. Debe ser constante. No se puede dejar vencer por el mal o por la dificultad, porque a veces permitimos que la dificultad nos abrume y nos obnubile y nos bloquee. Y entonces no podemos hacer el trabajo necesario inteligentemente porque perdimos la paciencia. Cuando perdimos la paciencia a veces cometemos errores garrafales que a veces no se pueden reparar. Entonces sigue diciendo, hasta que llegue la lluvia. Versículo 8. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones porque la venida del Señor se acerca.
O sea, yo no tengo que estar preguntando todos los días, porque yo no estoy obligado sirviéndole al Señor. Yo he tomado una decisión inteligente. Yo hice un análisis, yo vi la Biblia, vi el mundo, oigo la gente de la calle, del mundo y del pecado, y oigo la gente de la iglesia hablando, y me convencieron. Me convencieron de que la vida que hay en el mundo no puede ser la vida que Dios tiene para nosotros. Entendí que esa vida no es la que me conviene. Y que la que me conviene es la de acercarme a Dios. Y un día yo dejé de beber ron, de parrandear, de engañar a la mujer. Un día dejé de coger prestado y no pagar. Me arrepentí de ese tipo de vida que me mantenía en una zozobra. En estos días vi una de esas cosas que ponen en las redes sociales. Porque también vemos las redes sociales. Y hay no sé si es una comiquería o una realidad. El caso es que va una jovencita, una adolescente, con su papá en el carro. Y pasan algunas mujeres. Y parece que él miró. Porque a los hombres les gusta mirar a las mujeres. Yo no sé cuántos sabían eso. Y se quedan mirándolas así. Entonces la muchachita le pregunta al papá: papi, ¿en qué tú te fijas cuando pasan esas guapas muchachas? ¿Que en qué yo me fijo? Que tu mamá no me esté mirando. Entonces, ese tipo de vida, ese tipo de gente, lo que son los malapagas y los adúlteros, tienen problemas. Viven asustados, hermano. Si le queda un poquito de hombría todavía. Porque hay hombres que ya llegaron a un nivel que no le importa nada, de nada. Pero hay hombres que todavía respetan a su esposa. Tienen sus amantes, pero respetan a la esposa porque ella no le ha hecho ningún daño a él. Es él que le está haciendo a ella. Entonces hay hombres que se cuidan de que la esposa descubra el lío que tiene por ahí. Entonces se espantan de su propia sombra. Igualmente el malapaga. El malapaga, cuando alcanza a ver a la persona a quien le debe, se esconde. Y de repente esa persona, él está sentado en un restaurante cenando y llega esa persona y le da una gana de ir al baño. Entonces, ese tipo de vida no es de Dios. Dios quiere la tranquilidad y la paz de nosotros. Entonces llega un momento en que usted se cansa de esa vida. Usted usa la inteligencia no artificial, sino celestial, adicional. Usa su inteligencia que Dios le dio y dice: ¿por qué? Yo estoy haciéndole daño a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi bolsillo, a mi corazón. En una de esas me espanto y hasta tengo un accidente. Yo voy a dejar esta vida de zozobra. Me voy a encaminar a la paz y a la tranquilidad. Y usted deja el mundo y sigue a Cristo. Entonces, con paciencia, nosotros afirmamos nuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Primero dijo que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Y ahora dice que está cerca. Y dice el versículo 9. Hermanos, no os quejéis uno contra otro para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Todos los profetas del Antiguo Testamento tuvieron algún nivel de paciencia. Ellos no vieron nada y hablaron de todo. Usted agarra a Daniel y se parece a Apocalipsis. Y hay 2000 y pico de años entre uno y otro. Daniel no sabe lo que escribió, ni el mismo Juan sabe lo que escribió en Apocalipsis. Todos fueron por inspiración del Espíritu Santo, pero ellos hablaron como que lo habían visto.
Y a nosotros nos toca seguir esperando con paciencia. Ellos no se desesperaron. El Señor está cerca, dice Santiago. Él no lo vio venir. Pablo no lo vio venir. Ninguno de los apóstoles vieron a Cristo venir, porque tampoco nosotros lo hemos visto. Y van 2000 y pico de años. Entonces, dice aquí, adelantándose a los acontecimientos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que fueron antes que nosotros. Todos observaban y se dirigían y tenían como meta algo que Dios le había prometido en el futuro, pero que no le llegó necesariamente a todos. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin, el Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y dice en 3:9 de segunda de Pedro, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. O sea, la paciencia no solo la usamos nosotros, la usa Dios. Dios tiene paciencia con nosotros. Ay, hermanos, si Dios no tuviera paciencia. Aleluya. Usted sabe la carpeta que algunos de nosotros hemos dado. Las veces que hemos desobedecido, las veces que Dios nos llama, nos trae, nos bendice, nos resuelve, nosotros volvemos para atrás. Dios te sanó. Hay gente que Dios lo ha sanado. Han visto la gloria de Dios. Están 2 años y vuelven para atrás. Y el Señor esperándolo. Eso sí, a veces lo trae a jalones. A veces lo trae a jalones y lo estrella contra el pavimento para que entiendan que arriba hay un Dios todopoderoso. Entonces debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia es útil en el hogar. Es útil en el matrimonio, es útil en los amigos, es útil en los negocios, es útil en la profesión. Hay gente que no llega a nada porque no tiene paciencia. Ponen un negocio, son unos verdugos, saben hacer su trabajo a la perfección. Yo recuerdo un caso de un periodista, amigo nuestro, y cuando estudió, él se afanó para hacerlo lo mejor posible y era bueno. Y él va a un periódico a hacer, como a tomar práctica. Y le pagaban, ya usted sabe, como aprendí. Pero ya él estaba graduado. Le pagaban como aprendí. Entonces un día lo encuentro triste. Y le digo que qué le pasa. Y me cuenta. Gente que no sabe la mitad de lo que yo sé. Ganan 2 y 3 veces lo que yo gano. Y la palabra que me salió fue esta: paciencia, cuestión de tiempo. Si tú tienes la capacidad, se va a demostrar. Pero no de ahora para ahorita, eso es con tiempo. Tú te quedas ahí y tú sigues trabajando y los jefes se van a dar cuenta. Llegó a ser el jefe del periódico. Paciencia, el valor de la paciencia. Entonces, en los estudios, en las profesiones, en la vida hogareña y en la vida espiritual, la paciencia es necesaria. Y en la vida social, la paciencia es necesaria. La gente que no tiene paciencia se pone viejo rápido. Sí, porque vive sufriendo. Y tú eres engurruñado. En la práctica, esperar en Dios da mejor resultado que esperar en la gente. Hay muchos que están creyendo en las promesas de campaña de los políticos, pero le da brega creer en la promesa de Dios. Le cuesta creer en la promesa divina, pero le creen a cualquier pelafustán que de repente sale de debajo de una yagua y se convierte en un líder y empieza a prometer y a repartir lo que no es suyo. Entonces nosotros debemos tener paciencia de que el Dios que nos ha prometido las cosas nos va a cumplir.
Yo creo que todo aquel que ha practicado lo que dice la Biblia y ha puesto su confianza en el Señor, todos sin excepción, podemos decir lo mismo. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Ahora, Dios no cumple cuando yo quiero, ni como yo quiero. Porque a veces yo pido algo, pero tengo un modelo en la cabeza. Yo quiero, especialmente una muchacha o un muchacho que se quiere casar. Señor, dame mi compañera o mi compañero. Pero en la mente tiene lo que quiere. Y yo quiero que sea así, 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 hasta el tipo de ropa que se pone. Cuando Dios le manda otra cosa, cree que Dios no escuchó. Lo que pasa es que lo que tú estás pidiendo no sirve. Y lo que yo te estoy dando es lo que sirve. Aleluya. ¿Cuánta gente ha fracasado por desesperarse? Por no esperar que Dios ejecute. Porque si Dios lo quiere hacer en 2 años, usted quiere que lo haga en 2 meses. Hermanos, fracasar. Hay hasta pastores que han fracasado. Voy a hacer un templo en 2 años. Y Dios se lo va a resolver en 5. Pero Él lo quiere en 2 años. Bueno, endeúdate, haz lo que te dé la gana, acepta todo lo que te traigan y te vas allá a tu lío. Dios lo hace a su tiempo, en su forma. Eso no falla. Pero hay que conocer a Dios, hay que tener alguna experiencia con Dios para ser capaz de esperar en Dios. El que no conoce a Dios no espera en Dios. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Trate usted de tener una experiencia con Dios. Trate usted de conocer un poquito a Dios. ¿Cómo? Entregándole tu vida, acercándote a Él, adorándole, glorificándole, orando, hablando con Él, leyendo la Biblia, aprendiendo de Él, conociéndolo a Él. Tu fe y tu paciencia se aumentarán. Porque cuando uno conoce a Dios, descubre que nada existe que Dios no lo pueda hacer. Cuando uno conoce a Dios, sabe que Dios no rechaza a nadie. Lo que pasa es que Dios tiene un orden. Dios tiene sus prioridades. Y hay cosas que nosotros no conocemos. Y queremos que Dios nos resuelva. Y si Dios resuelve en la forma que yo quiero, me hace un daño. Pero cuando Dios lo hace a su tiempo y en su forma, todo sale de bendición. Y de esos testimonios y de esos ejemplos se pueden hacer muchos libros. Pero la gente no aprende. Hay que acercarse a Dios. Yo les recomiendo que se acerque un poquito al Señor. Conozca un poquito a Dios. Cómo Dios funciona. Qué es lo que Dios quiere. Para que aprenda a esperar en Él. Y termino con el versículo 5 del Salmo 37. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él y Él lo hará. Aleluya. Aleluya. Espera en Él y Él hará. Paciencia. Ojalá que todo el que me esté escuchando esta noche, antes de acostarse, hable con Dios y le pida paciencia. Señor, dame paciencia. Señor, auméntame la paciencia. Auméntame la dosis de paciencia que yo poseo para yo ser feliz y esperarte hasta el día en que tú vengas. Un aplauso al Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque ha sido predicada tu palabra una vez más. Termina tu obra en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero por 2 minutos hablar con los amigos que están aquí en el templo o que están a través de la distancia. ¿Entendió usted? ¿Cree usted que necesita algo de lo que hemos hablado? ¿Cree usted que le falta un poquito de conocimiento de Dios para poder esperar en Él? El primer paso que debe dar es entregar el control de tu vida al Señor.
Señor, hasta hoy me goberné. A partir de hoy gobiernas tú. Tu vida y tu familia, tu salud y tu entorno va a cambiar a partir de ese momento en que decidas seguir a Cristo. Yo voy a pedir a todo aquel que todavía no ha hecho este compromiso con Dios, que no ha tenido la experiencia de hablar con Dios. Vamos a orar y usted va a repetir esta oración entregándole tu vida a Cristo. Y estoy seguro que el Señor te va a responder. Y verás maravillas que no te imaginabas, como la hemos visto nosotros. Así que todos los amigos que están aquí o que están a través de los medios, cierren sus ojos y repitan conmigo en voz alta o en voz baja como puedan, pero con su mente puesta en eso. Vamos a hablar con Dios. Repita conmigo: Dios amado, Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de ayer y de siempre. Aquí estamos, Señor. Hemos escuchado tu palabra y necesitamos acercarnos a ti. Necesito conocerte para poder confiar y esperar en ti. Señor, he pecado contra ti. He vivido en pecado, he hecho lo malo. He vivido en desobediencia. Lo reconozco. Me arrepiento. Te pido perdón y te entrego mi alma, mi carácter, mi corazón, mi vida. Que a partir de hoy tú dirijas mi vida. Lávame con la sangre que un día fue derramada en el Calvario y haz de mí una nueva persona. Señor, ayúdame. Tú sabes que no tengo fuerza suficiente, pero cuento contigo. En el nombre de Jesús. Amén.